Seminario Permanente, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos y bienvenidas a Ingeniería en Perspectiva, el podcast del Seminario Permanente de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia. Un espacio donde la facultad abre sus puertas al debate, la innovación y el pensamiento estratégico. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Alberto Narváez Tovar. Él es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, ingeniero mecánico, magíster en Materiales y Procesos, doctor en Ciencia y Tecnología de Materiales y actualmente cuenta con certificación profesional Additive Manufacturing Fundamentals otorgada por la Society of Manufacturing Engineers. Ingeniero Narváez, bienvenido al podcast del Seminario Permanente. Muchísimas gracias. Un cordial saludo a todas las personas que están en este momento escuchando y viendo el podcast. Y muy contento de estar acá y poderles contar sobre el semillero UN Scaffold. Muchas gracias. Profe, empecemos. ¿Cómo se constituyó el semillero UN Scaffold y cuáles son esos ejes temáticos o principales focos de investigación que trabaja? Bueno, el semillero empezó en 2021. Habíamos empezado una tesis de maestría con un estudiante, Carlos Andrés Ramírez. En ese momento él le comentó a unos compañeros, porque él es egresado del programa, entonces él tenía todavía unos compañeros, una compañera que eran estudiantes todavía de pregrado, no se habían graduado, les comentó la idea y en esa época salió la convocatoria de semilleros de investigación de la vicedecanatura. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no presentamos una propuesta a la convocatoria de semilleros, formalicemos el semillero y empecemos a trabajar y apoyemos la tesis de maestría de Carlos con estos compañeros y compañeras que estaban dispuestos a trabajar? Ya el tema lo habíamos adelantado un poco hacia el año 2015-16 en el grupo de investigación GENUM con el profesor Diego Alexander Garzón. Yo colaboré un tiempo con un compañero, Marco Antonio Velasco, que él ahorita es profesor en la Universidad Distrital, y en esa época la tesis de él estaba justamente enfocada en este tema de scaffolds. Entonces colaboramos un poco. Mi tema no era directamente ese, pero sí estuvimos muy relacionados como en el tema del diseño, del tema de fabricarlos aditivamente, de aprovechar los procesos aditivos para poder fabricar ese tipo de estructuras complejas que pudieran simular o pudieran mimetizar el comportamiento del hueso, principalmente del hueso poroso. Y pues actualmente lo que queremos es poder fabricar scaffolds, es decir, bioandamios tridimensionales que puedan ser usados para hacer cultivos celulares de células óseas in vitro. Entonces para ello pues contamos con el apoyo del profesor Diego en el laboratorio de biomiméticos en el IBUN y con el grupo de investigación de él justamente que coordina la profe Yoshi de biomiméticos y con el grupo GENUM, pues aprovechar, digamos, esas capacidades de simulación, de diseño computacional y también de experimentación y de trabajo en laboratorio. Ya vamos en 3 generaciones de estudiantes de pregrado y posgrado. Algunos estudiantes empezaron en pregrado, ahora están en posgrado, entonces en el semillero estamos apoyando, digamos, esas tesis y trabajos finales de maestría. Y ahorita recientemente, a final de este 2024-1, pues se vincularon nuevos estudiantes de pregrado y con ellos pues ya la idea es poder fabricar los scaffolds ya con una resina que sea osteoconductora y que sea biocompatible para poder implantar en... Ingeniero, dentro de todas estas ramas de investigación que maneja el semillero, ¿cuál ha sido el área de trabajo más reciente o en qué proyecto están enfocados últimamente? Bueno, digamos que el área más reciente, como te comentaba, es el tema de la resina osteoconductora y biocompatible. Todo el trabajo previo que habíamos hecho pues había sido en resinas estándar que no necesariamente se pueden implantar en el cuerpo humano. Entonces en este momento ya dimos el salto a empezar a trabajar con estas resinas que nos implica, digamos, un trabajo un poco diferente respecto al proceso que se trabaja con una resina estándar. Obviamente también tenemos una limitante muy importante que es el tema del costo, porque pues un tanquecito de resina de 500 gramos vale casi 4 millones de pesos y no se fabrica aquí en Colombia. Entonces parte del tema actual es poder reducir los costos, sobre todo en soportes, porque pues, el proceso que estamos usando, que es un proceso de fotopolimerización,
con estereolitografía enmascarada, requiere siempre estructuras de soporte que anclen lo que se está imprimiendo a la plataforma de construcción. Entonces, digamos que tenemos que reducir la cantidad de soportes porque es un material que no podemos después volver a aprovechar, no hay forma de reciclarlo, no hay forma de volver a fabricar resina a partir de él. Entonces tenemos que minimizar esa cantidad de soportes y ese costo. Entonces ese es un tema en el que estamos trabajando mucho. Y otra cosa que nos surgió y que fue muy interesante es que después de que fuimos trabajando el proyecto que nos apoyó la Vicedecanatura a través de la convocatoria y se fue desarrollando la tesis de Carlos, nos dimos cuenta que teníamos una gran cantidad de datos, tanto de ensayos mecánicos que hicimos en el laboratorio de ensayos mecánicos interfacultades, como datos metrológicos de rugosidad superficial y de tamaños de poro y tamaños de trabéculas en el laboratorio de metrología de precisión. Entonces, como teníamos una gran cantidad de datos, eso se prestaba para poder realizar una red neuronal, para poder aplicar aprendizaje de máquina y poder predecir ya fuera o la resistencia del scaffold o a partir de la resistencia poder predecir los parámetros de diseño y de fabricación. Entonces, ahorita yo creo que este semestre de 2024 ya debe finalizar, por ejemplo, ese trabajo de final de maestría de esa implementación de esa red neuronal. Entonces, digamos que en este momento estamos en esos dos enfoques del trabajo de la red neuronal y del trabajo como tal con la resina osteoconductora. Súper interesante, profe. Profundicemos un poco más en esos dos últimos temas o proyectos del semillero en scaffold que mencionaba. ¿Cuáles han sido esos logros en términos de aplicabilidad del proyecto? Por ejemplo, el de evaluación de la manufacturabilidad del proceso aditivo de estereolitografía para la fabricación de scaffolds. Y por otro lado, ¿cuáles son los objetivos planteados con la investigación en uso de resinas osteoconductoras a futuro? Ok, perfecto. Pues mira, digamos que lo primero es que nosotros somos conscientes que estamos usando un proceso aditivo. Y cuando se usa un proceso aditivo, siempre las propiedades básicas de lo que yo estoy fabricando dependen mucho tanto del material que estoy usando como de la máquina que estoy empleando para fabricar. Y como nosotros aquí en la universidad pues no había una máquina de fotopolimerización, por lo menos aquí en la sede de Bogotá no teníamos en ningún laboratorio una máquina de fotopolimerización, pues tuvimos que adentrarnos a conocer el proceso y poder saber qué éramos capaces de fabricar y qué no. Entonces, dentro de la tesis de Carlos y dentro del primer proyecto del semillero, hicimos un trabajo muy amplio para poder desarrollar mapas de manufacturabilidad. Entonces, esos mapas de manufacturabilidad y de diseño nos permiten gráficamente darnos cuenta de qué podemos fabricar, con qué dimensiones, con qué tamaños de poro y con qué porosidad. Y hemos podido gráficamente identificar lo que sería un espacio de diseño en términos de si yo quiero replicar una cierta estructura ósea con un determinado módulo elástico, con un determinado esfuerzo de fluencia y con unas características de tamaño de poro y de porosidad que permitan lograr crecimiento óseo y fijación de las células y colonización, pues tenemos gráficamente cómo poder saber en qué parámetros geométricos del modelo CAD y con qué parámetros de fabricación podemos llegar a fabricar ese tipo de estructuras. Entonces, esa, digamos, fue una ganancia muy grande, tener esos mapas de manufacturabilidad. Nosotros solo los habíamos visto para procesos de sinterizado láser en polvos metálicos. Hay un artículo en el cual nos inspiramos para hacer esos mapas y eso nos parece que ha sido una ganancia muy grande porque gráficamente podemos tener una representación de qué es capaz la máquina y con el material de poder fabricar. Eso ha sido algo muy importante. Ahorita, claro, está el tema de pasar a la resina biocompatible y osteoconductora. Nos toca hacer, digamos, todo un proceso de adaptar la fuente de luz, de asociar la potencia de la luz con las geometrías que podemos fabricar. Entonces, digamos que ahí hay un proceso que tenemos que realizar que esperamos que sea mucho más corto gracias a todas las herramientas que ya hemos venido desarrollando. Y el otro tema es que como el espacio de diseño pues es un área, es un espacio geométrico, o sea, no es una solución puntual, pues dentro de ese espacio hay una infinidad de soluciones. Sí. Y justamente el uso de la inteligencia artificial, el uso del aprendizaje máquina y de la red neuronal,
pues nos permite hacer una búsqueda mucho más rápida dentro de ese espacio de diseño de cuál sería la mejor solución para un problema de diseño determinado, dependiendo de una condición anatómica, dependiendo de la porosidad que estamos buscando. Entonces, por eso le hemos apostado a ese tema de Machine Learning y queremos, ojalá para iniciar el próximo año, arrancar otra tesis ya de maestría, en donde ya como tal sí vamos a usar es inteligencia artificial, pero no predictiva, sino ya generativa. O sea, ya digamos vamos a apuntarle a hacer inteligencia artificial generativa para darnos más herramientas dentro de ese espacio de diseño de poder buscar la mejor solución, es decir, el mejor diseño en términos de porosidad, tamaño de poro, parámetros geométricos y parámetros de fabricación del equipo, que nos permita fabricar rápidamente el scaffold, que nos permita tener repetibilidad. Ese, digamos, es otro tema, porque tú podías fabricar un scaffold, te salía bien, y lo intentabas al otro día y ya no te salía bien. Cambiaba el sol, cambiaba la temperatura del lugar, cambiaba la humedad o llovía y ya no nos funcionaba igual, la resina cambia su viscosidad. Entonces, el hecho de poder lograr repetibilidad y confiabilidad en el proceso, es decir, que estoy seguro de que siempre el resultado que venga de la red neuronal siempre lo puedo fabricar y siempre va a poder tener el scaffold disponible, ha sido un trabajo muy fuerte. Y yo creo que ahí hemos ganado muchísimo, porque tenemos certeza de que siempre que saquemos un diseño, a partir del flujo de trabajo que tenemos con la red neuronal y integrado con el modelo CAD de software implícito, pues eso nos garantiza que siempre lo que podamos obtener lo podemos fabricar. El tema justamente de usar la resina osteoconductora es que ya necesitamos empezar a cultivar. O sea, necesitamos poder ya hacer cultivos, necesitamos poder hacer ya pruebas biológicas, pruebas de citotoxicidad, de colonización, de fijación celular. Por eso nos interesaba mucho en su momento medir la rugosidad superficial para poder saber si las células son capaces, y con esa rugosidad que hay y en realidad con esas características que quedan de nivel micro de la superficie, si efectivamente las células se pueden adherir y pueden colonizar. Entonces, digamos que en este momento yo quiero que el próximo año, ya con el semillero y con estos nuevos estudiantes que se han vinculado, podamos empezar a hacer ya esas pruebas de cultivo, y ojalá sea exitoso para que en algún momento podamos salir de in vitro a poder pasar a un modelo in vivo, que pues sería un paso ya mucho más adelante en el proceso. Claro, que la investigación trascienda a la aplicabilidad ya en la realidad, eso sería súper interesante. Entiendo que la fabricación de estos productos requiere una capacidad tecnológica especial. ¿Cuáles han sido esos retos en cuanto a equipos? Ya lo mencionaba un poco antes sobre pues, que no existía la máquina necesaria, etcétera, para el desarrollo y producción de estos scaffolds. Bien. Sí, como tú lo mencionas, el bioandamio es un producto que tiene un nivel de complejidad importante, sobre todo a nivel jerárquico, porque la idea es tener una celda unitaria que se replica dentro de un espacio tridimensional para conformar un cuerpo continuo. Entonces, digamos que el cuerpo se configura desde una escala micro, en términos de la celda unitaria, y al momento de replicarla, eso nos permite generar una estructura de nivel meso o incluso de nivel macro. A nivel macro nosotros lo estamos fabricando como cubos para poderlos someter a ensayos mecánicos y para poder hacer las mediciones metrológicas. Pero a nivel macro yo podría fabricar una parte anatómica o una parte de un hueso que me interese a mí reemplazar. Y para eso pues se necesitaría contar con imágenes diagnósticas de algún paciente. A nivel ya de fabricación y de diseño, se necesita desarrollar esas dos capacidades justamente. Necesitamos una capacidad de diseñar jerárquicamente la estructura y necesitamos una capacidad de fabricación con los detalles suficientes para poder tener las trabéculas, los poros adecuados. Entonces, a nivel del diseño, hemos usado varios software, pero quizá el que más nos ha servido se llama Entop, que antes se llamaba Entopology. Es un modelador CAD implícito. ¿Qué implica eso? Que funciona diferente a lo que convencionalmente nosotros usamos para modelar tridimensionalmente objetos.
Generalmente nosotros usamos software que es un modelador explícito, es decir, cuando yo voy a modelar un cuerpo tridimensional estoy usando puntos, estoy usando líneas, estoy usando superficies y a partir de esas superficies estoy considerando un volumen interno. Pero lo que hacemos en el modelado implícito es tener ecuaciones. Entonces no tenemos puntos, no tenemos líneas, no tenemos superficies, no tenemos vértices, sino que lo que tenemos es una ecuación matemática y cuando esa ecuación en matemáticas se iguala a cero, estamos graficando la superficie externa del cuerpo. Cuando la ecuación vale -1, estamos indicando que es un punto que está dentro del cuerpo y un valor positivo en la ecuación implicaría que está por fuera. Eso nos permite justamente controlar jerárquicamente la estructura. Entonces, si yo quiero controlar internamente los valores negativos, puedo aplicar otras ecuaciones para poder tomar la estructura celular y poderla replicar en el espacio tridimensional y de esa forma configurar el escáfold. Específicamente probamos varios tipos de estructuras celulares, varios tipos de celdas unitarias. Los que más nos funcionaron son las celdas con superficies triplemente periódicas mínimas o TPMS y de ahí la que mejor nos ha funcionado es la estructura tipo giroide porque es una estructura autoportante y conforma poros tanto esféricos como poros cilíndricos. Para nosotros era muy importante poder tener poros cilíndricos porque necesitamos que la resina drene del escáfold. Si la resina queda dentro del objeto que estoy fabricando, pues no puedo drenarla y ahí entonces los poros van a quedar tapados. Entonces para nosotros era muy importante poder drenar y como la máquina construye en dirección vertical, principalmente necesitábamos que los poros quedaran alineados verticalmente para que la resina pudiera drenar. De ahí la importancia de ese diseño pensado para la manufactura aditiva, ¿no? Exactamente, porque hay que pensar en que lo que yo diseñé lo tengo que poder fabricar. Si yo no tengo en mente las capacidades del proceso, lo que yo diseño posiblemente no lo puedo fabricar y ahí estaba otro elemento para unir con el proceso. En su momento nosotros hicimos la revisión de lo que teníamos aquí en la sede de Bogotá y mayoritariamente teníamos procesos de extrusión de filamento y la resolución de esos procesos de extrusión de filamento no es muy buena cuando yo tengo que fabricar poros que pueden medir entre 300 y 600 micras. Entonces, como estamos hablando de tamaños por debajo de 1 milímetro, con procesos de extrusión se nos complicaba bastante, tendríamos que haber usado boquillas muy pequeñas para poder tener ese nivel de detalle. Por eso pasamos a procesos de fotopolimerización, que usan resinas y una fuente de luz ultravioleta para curar esa resina y ir fabricando el cuerpo capa a capa. Como teníamos disponibilidad de varias familias comerciales, nos decantamos por un proceso de estereolitografía enmascarada que usa un proyector de luz. Al usar ese proyector de luz, que en realidad es más que un proyector, es una pantalla LED, al usar esa pantalla LED con la resolución del píxel sí teníamos capacidad de fabricar elementos muy pequeños, incluso paredes de 150 micras, que fue lo mínimo que pudimos fabricar y eso sí nos permitió tener los tamaños de poro que queríamos. Y la otra ventaja es que al usar la pantalla LED, pues podíamos fabricar varios scaffolds dentro del espacio de la pantalla. Entonces no teníamos que fabricar un scaffold a la vez, sino que podemos fabricar 8 scaffolds al tiempo. Incluso eso también nos permitió hacer corridas de experimentación muy grandes porque la máquina que elegimos nos permite dividir la pantalla en 8 secciones y en cada una se puede usar un tiempo de exposición distinto. Entonces la experimentación de fabricación para hallar, por ejemplo, el tiempo de exposición óptimo para fabricar los poros y que nos quedaran con un error lo más pequeño respecto al modelo CAD, pues fue muy importante porque no tuvimos que esperar a hacer 8 corridas, sino que en un solo ciclo de fabricación teníamos 8 scaffolds. Las 8 pruebas. Las 8 pruebas, exacto. Entonces pudimos barrer rápidamente todos los tiempos de exposición que teníamos. Pudimos barrer también rápidamente los niveles de potencia que teníamos en la pantalla LED. Entonces eso nos permitió poder encontrar el tiempo óptimo
y reducir ese tiempo de configuración que hubiera sido necesario de ir fabricando uno a la vez, cambiando los parámetros de la máquina. Entonces eso nos ayudó bastante. Y hay que tener presente que estos procesos de fotopolimerización requieren una estación adicional, que es una estación de lavado y de curado, porque el proceso no cura completamente la resina. Vemos que la cura a un nivel en el que tú puedes manipular el objeto, pero todavía es frágil, entonces necesitas incrementar la resistencia haciéndole un curado adicional con luz ultravioleta. El lavado es porque la resina, como es viscosa, pues se queda impregnado en el objeto y tengo que retirar esa resina adicional. Con la resina estándar tenemos que usar un alcohol, que es alcohol isopropílico, y en el curado pues sí usamos una torre ultravioleta que viene junto con la estación. Cuando ya estamos pasando ahorita a la resina biocompatible y osteoconductora, el curado ya no lo podemos hacer con alcohol isopropílico porque claramente contaminaría la pieza. Entonces ese curado ahora tenemos que hacerlo térmico. Entonces tenemos que usar un hornito pequeño y en ese horno lo que hacemos es calentar para que la resina cambie su viscosidad, se vuelva menos viscosa, drene, caiga del scaffold y posteriormente hacer un ciclo para que se endurezca, se termine de endurecer la resina y se cure térmicamente. Requiere como mayor postproceso. Yo diría que no es tanto que requiera más postprocesos, sino una estrategia de postproceso diferente por el tema de tenerlo que hacer en el horno. Pero igual en ambos casos necesito que la resina drene y por eso desde el diseño tenemos que contemplar la posición y ubicación de los poros y ojalá esa conectividad de poros cilíndricos que nos permita que la resina drene por acción de la gravedad. Entonces, por esa razón tenemos que, desde el punto de vista de diseño, tener presente cómo voy a fabricar y qué es lo que voy a postprocesar para poder lograr que efectivamente la estructura drene completamente la resina con el calor, que se cure y que adquiera la resistencia que necesitamos. Entonces, yo diría que en realidad lo que estamos haciendo es cambiar la forma de postprocesarlo, pero al final de cuentas, en ambos procedimientos el tema es retirar la resina del centro del scaffold o si no nos queda tapado. Ese fue un reto muy importante, nos demoramos bastante en solucionarlo, pero efectivamente pudimos definir cuáles eran los tamaños, cuáles eran los espesores, cuáles eran las celdas unitarias que nos permitían efectivamente hacer ese drenado. Ingeniero Narváez, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros los logros que han alcanzado en el semillero o en scaffold, no solo en términos pues, de investigación, sino como en general de toda la aplicación de estos proyectos de ingeniería. Esperamos que haya sido un espacio provechoso para la divulgación de sus actividades y pues para el conocimiento de toda la comunidad académica. Muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente estoy muy agradecido por el espacio de permitirnos socializar el trabajo que se hace con estudiantes de pregrado y posgrado, que pues me parece que eso es muy importante, ¿no? De tener la relación desde el pregrado con estos temas de investigación y de desarrollo. Y si hay alguna persona que le interese estos temas, que le interese temas de ingeniería de tejidos, de cultivos celulares, aplicaciones biológicas de un producto de ingeniería, porque al final de cuentas el diseño del bioandamio es un producto de ingeniería, pues nos pueden contactar. Digamos, no tenemos un correo del semillero como tal, pero pues mi correo personal, canarvaez@unal.edu.co, puede ser la forma de contactarnos, o pues, también se pueden acercar a mi oficina, que es la oficina 402 en el edificio 453. Allá también pues en algún momento yo los puedo atender y nos podemos reunir. Y les puedo dar en caso el contacto de las demás personas que están integrando actualmente el semillero para que puedan hablar y puedan ver si se pueden integrar. De igual manera, si alguien tiene una idea nueva que tenga relación con estos temas de ingeniería de tejidos, cultivos celulares, desarrollo de estructuras que mimeticen la naturaleza, pues dentro de los temas del semillero se puede abordar y se podría arrancar una nueva línea de trabajo en conjunto con estudiantes de pregrado y posgrado. Entonces también estamos abiertos a que podamos desarrollar otras ideas que tengan que ver con eso, con mimetizar la estructura jerárquica que tiene la naturaleza en nivel micro, nivel meso y nivel macro, que me parece que es en medio de todo el objetivo que perseguimos con esos andamios, es mimetizar lo que tenemos internamente en nuestros huesos.
Claro, bueno, ingeniero Narváez, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos también por hoy nos despedimos. Les invitamos a seguir conectados con el seminario permanente a través de nuestros diferentes canales de comunicación y no se pierdan nuestro siguiente episodio. Hasta pronto. Hasta luego. Seminario Permanente, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia.